Por allá tenemos un frutal que nos está regalando su más lindo momento. En un día muy lindo para estar en la huerta, quiero compartir el momento más bello de un frutal. La mayoría va a coincidir conmigo que el momento más lindo de un frutal es cuando nos regala su fruto. Bueno, hoy le llegó el turno a un hermoso frutal que tenemos por acá enfrente. Se trata del arazá negro, cuyo nombre científico es Psidium myrtoides y es una deliciosa variedad de guayaba. Primero les voy a contar de qué se trata el arazá negro. Luego les voy a mostrar todo el proceso de fructificación completo y luego les voy a contar algunos lindos datos y además el desarrollo de nuestra planta. Al arazá negro también se lo conoce como camu camu de la mata atlántica y es un árbol frutal nativo del sur de Brasil. Es una especie endémica de la mata atlántica que se presenta en el estado de Espíritu Santo, Minas Gerais y Río de Janeiro, Brasil, apareciendo principalmente en laderas y bordes de bosques. Es un árbol que puede llegar a medir de 3 a 4 metros de altura. Rara vez alcanza los 7 metros de altura. Esto puede ocurrir cuando se encuentra en claros en el medio del bosque. Es un árbol de fácil cultivo, ya que se adapta a diferentes tipos de suelo y clima. Además, puede aguantar de 5 a 6 meses de sequía, soportando un breve periodo de encharcamiento o inundación. Es un frutal que tolera temperaturas mínimas de hasta 4 grados bajo cero. Es un frutal que se puede cultivar en macetas, donde se comporta como arbusto. El arazá negro es un frutal que demora entre 3 y 4 años en fructificar. Debido a que este frutal se puede cultivar en maceta, ocupa poco espacio y fructifica de manera temprana, es que lo recomendamos como un frutal ideal para pequeños espacios. Además, el arazá negro cuenta con muy buenos beneficios para la salud. Les cuento algunos de ellos. Tiene buenos niveles de vitamina C y antioxidantes. Además es rico en antocianinas, carotenoides y betacaroteno. Las antocianinas son las que le dan este característico color al arazá negro. Algo muy lindo del arazá negro es que sus flores regalan agradable aroma, además son melíferas. Ahora les voy a hablar sobre el fruto del arazá negro, que es lo que venimos a ver hoy. El fruto del arazá negro se consume fresco y según varios reportes es una delicia total. Pronto voy a hacer la prueba de sabor y ahí voy a confirmar lo que dicen. Además el fruto es utilizado para hacer muy diversos preparados, como jugos, helados, jaleas, mermeladas y un gran etcétera. Por ejemplo, en Brasil se vende el helado de arazá negro en palito. También se prepara un vino con sus frutos fermentados. Bueno, ahora les voy a mostrar el proceso de fructificación completo del arazá negro. Bueno, acá tenemos un fruto pequeño de arazá negro. Se diferencia básicamente de otras variedades de arazá que tenemos acá en la huerta porque el ápice de esta variedad permanece plano en el fruto. En cambio, las otras variedades de arazá que tenemos acá en la huerta tienen un ápice que sobresale. Acá tenemos un fruto que pálidamente comenzó a tomar color. Comienza su proceso de maduración. Acá hay un fruto que miren qué lindo color que tiene. Tiene este color en todo el fruto, pero aún le falta para madurar. Y acá hay un fruto que ya no le falta nada para madurar. En este estado se puede cosechar y sigue madurando fuera de la planta ya que es un fruto climatérico. Y acá tenemos un fruto de arazá negro que cayó recién en el estado ideal para consumirlo. Miren, el ápice
está totalmente oscuro como el resto de la piel. En este momento se puede llamar arazá negro. Una particularidad del fruto del arazá negro es que cuando el fruto está bien maduro, en el estado ideal para consumirlo fresco, este desprende un aroma increíble. Es una fruta muy aromática, similar el aroma a un pomelo o toronja. Bueno, ahora les voy a contar y mostrar el desarrollo de nuestro arazá negro y contar algunos lindos datos de este frutal nativo de Brasil. Bueno, vamos por acá que les quiero mostrar cómo va nuestro arazá negro. Pensar que hace 4 años esta hermosura que tenemos enfrente era una semilla muy débil, luego germinó y hoy a los 4 años se ha convertido en esta hermosura, pero además nos está regalando frutos por primera vez. Y lo hace en muy buena cantidad. Su primer fructificación es muy productiva. Antes de mostrarles sus frutos, les quiero mostrar otros detalles. Nuestro arbolito de arazá negro está en una maceta, o también conocida en otros países como matera, contenedor o vaso. Una maceta de 40 litros. Acá vive nuestro arazá negro. Se comporta como un verdadero arbusto, ya que tiene 4 años y tiene una altura de 1,30 m. Mide 1,30 m de alto, es de porte arbustivo, es hermoso este arbolito, la verdad que se los recomiendo. Y como les decía, tiene esta primer fructificación que es increíble. Miren, les voy a mostrar de cerca, miren la cantidad de frutos que tenemos. Todos en distintos estados de maduración. La cantidad que tiene es increíble, ¿eh? Vamos a comer muy buena cantidad de arazá negro. Lo que tengo pensado y me ha servido de idea, lo que hacen los amigos brasileños, que es el helado de palito de agua de arazá negro. Eso me ha servido de fuente de inspiración para hacer un helado. Quizás lo haga de crema y si alcanza lo haga de palito de agua. Vamos a ver qué puede pasar. Bueno, miren por acá, hay un detalle muy importante del arazá negro. ¿Ven? Hay un fruto que recién estoy viendo. Este fruto tiene un problema que no es un problema grave, pero es un problema si se cae en algún lado que no lo podamos ver porque es oscuro. Si se cae en la hojarasca acá, por ejemplo, por ahí lo perdemos de vista. Ahí se confunde, se camufla. Es oscuro como la hojarasca. De noche no lo vemos. Y de día se complica también, ¿eh? Y eso que hay sol, buena iluminación. ¿Qué pasa? Lo llegamos a dejar olvidado ahí y los bichos se lo van a comer de noche, porque este fruto es dulce. Yo no he observado que no he observado que algún bicho por acá se los coma arriba de la planta. Ningún pájaro, ningún bicho todavía se los viene a comer arriba de la planta. Pero el problema está acá. Si queda ahí, se lo comen seguro. Distintos tipos de bichos, como babosas y sobre todo bichos bolitas. Estos los depredan. Son dulces y están al alcance de su mano o de su boca. Pero arriba de la planta no tenemos problema. Hay que estar observando esto en la época de fructificación del arazá negro. Cuando empiezan a madurar, se caen solitos. Esto se puede consumir ahora, pero lo ideal es dejarlo un día más, unas horas más, y observando sobre todo el aroma del fruto. Si el aroma se pone muy muy fuerte, como a pomelo, a toronja, como le dicen en otros países al pomelo, en ese momento es medio cítrico el perfume de esta guayaba y ahí está ideal para consumir. Pero acuérdense, si ven en el piso, enseguida cosecharlo. Les quiero mostrar por acá, miren la cantidad de frutos, no sé si se observan porque son oscuros, pero la cantidad de frutos que hay es impresionante. Impresionante. Es terrible, la primera fructificación del arazá negro es muy muy productiva. La verdad estoy asombrado con esta variedad de guayaba nativa de Brasil, miren. Estos están casi maduros. Si los cosecho ahora, los dejo un día y ya los puedo utilizar en preparados, pero además para comerlos frescos
estarían ideales. Bueno, me voy a despedir, pero lo voy a hacer por acá. Ya les digo, va a haber muy buenas noticias del Arazá Negro, porque voy a hacer la esperada y merecida prueba de sabor, como pasa con todos los frutales. Ahí aportaré algunos otros datos, bueno, experiencias, pero también quiero hacer una receta, ya que hay buena cantidad de frutos. Quiero hacer el helado de Arazá Negro. Veré si con esta cantidad de frutos puedo juntar pulpa, frizar y hacer el helado versión crema y el helado de palito de agua, que es el mismo que hacen en Brasil. Ellos me han inspirado con esa versión de helado, ya que lo hacen comercialmente. Dicen que es una delicia. Así que bueno, estén atentos en el canal porque se vienen lindas novedades con el Arazá Negro. Su nombre científico es Psyllium myrtoides y es una deliciosa variedad de guayaba nativa de Brasil. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta. Difundan nuestro canal por favor entre los amigos que les puedan gustar lo que hacemos. No se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita y además suscríbanse al canal, por favor. Nos vemos la próxima. Me despido con esta hermosura. Pronto la voy a probar. Estoy muy ansioso. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau, chau.